La Game Boy original es una gran consola y la primera que muchos tuvimos de niño. Lamentablemente, su pantalla, al no estar retroiluminada, es muy difícil de ver para jugar, especialmente con poca luz. Por eso, hoy os traigo lo mejor en iluminación y visualización para Game Boy. En 1990. El Light Boy es un accesorio con una lupa y unas bombillas que se encaja en la Game Boy y mejora su visualización. Bueno, no os voy a engañar, la lupa no hace milagros. Las luces iluminan muy poco y hace que todo pese una tonelada. Pero en 1990 supuso una mejora para jugar a la Game Boy, especialmente de noche. Inmediatamente aparecieron clones de menor calidad, como este Light Magic. Para aquel que no quiera modificar su Game Boy, siguen siendo una mejora. Lamentablemente usan bombillas incandescentes, que son altamente ineficientes y gastan las pilas en pocas horas. De hecho, consumen el doble de energía que la propia Game Boy. En este vídeo os voy a mostrar cómo actualizar un Light Boy con luces LED. Voy a usar estos LEDs blancos nuevos, que podréis encontrar en cualquier tienda de electrónica. Un dato importante a la hora de trabajar con LEDs es que cada tipo tiene un voltaje de funcionamiento óptimo. Es importante no superar este voltaje, o el LED se dañará en poco tiempo. Según la tabla, los LEDs blancos trabajan a 3,3 voltios, y como podéis comprobar en mi fuente de alimentación ajustable, a los 3,1 voltios los LEDs brillan bastante. Otro dato importante son los 25 mA de corriente. La mayoría de LEDs en su voltaje óptimo consumirán entre 20 y 25 mA. Por tanto, en estos LEDs en concreto, su voltaje es de 3,1 voltios. Pero con otros LEDs el voltaje cambia, como en este LED verde, cuyo voltaje es de 2,4 voltios. El Light Boy funciona con dos pilas AA, que son en total 3 voltios. Si estos LEDs funcionasen a menos voltaje, usaría una calculadora de resistencia de LEDs que podréis encontrar fácilmente en internet para encontrar el valor de la resistencia necesaria para conectarla en serie con los LEDs y evitar que se fundan por el exceso de voltaje. Como el voltaje óptimo de mis LEDs es casi idéntico a los 3 voltios, es fácil pensar que solo tengo que usarlos en lugar de las bombillas y ya estaría actualizado el Light Boy. No, la cosa no es tan simple, y es que como se puede ver, el LED pierde rápidamente su brillo en cuanto se baja un poquito el voltaje, lo que significa que en cuanto las pilas se gastan un poco, perderemos luz enseguida y no veremos bien la pantalla, ni aprovecharemos al máximo las pilas. La solución la tendremos con este pequeño regulador de voltaje. Proporciona casi 3,3 voltios, si lo alimentamos con al menos 1,9 voltios, lo que significa que puede dar un voltaje constante incluso con pilas casi agotadas. Es decir, los LEDs brillarán con la misma fuerza muchas horas, hasta agotar completamente las pilas. Ahora sí se puede modificar el Light Boy, aunque lo haré con su clon el Light Magic, porque quiero conservar el Light Boy tal y como es, y porque el Light Magic es más fácil de abrir. Al quitar los tornillos y las cubiertas, vemos que el circuito original es muy sencillo. Con el soldador quitaré los cables y las bombillas de una pieza. En cuanto al regulador, le quitaré las patillas y le soldaré un cable en la entrada de voltaje, 3 en la masa y una resistencia en la salida de voltaje. El valor de esta resistencia lo obtengo de una de esas calculadoras que he mencionado antes. No hay resistencias de cada valor exacto, pero no pasa nada por usar el valor más cercano, como en mi caso que utilizo una resistencia de 7,5 ohmios, mientras la calculadora nos indica 8. Aclarado esto, a la resistencia soldo otros dos cables. Luego soldaré un cable de dicha resistencia en el polo positivo de cada LED, además de un cable de masa en el polo negativo. Os lo muestro todo en un esquema para que veáis que es más simple de lo que parece. Después de comprobar que el circuito funciona,
Doblo las patillas de los LEDs y empiezo a colocar todo dentro del LightMagic. Paso los cables por la bisagra y sueldo el cable negativo al interruptor y el cable positivo al conector de las pilas. Coloco los LEDs en lugar de las bombillas y los aseguro con un poco de cola caliente. Coloco todos los cables y el regulador dentro del hueco de la bisagra y cierro el LightMagic poniendo las tapas y atornillándolas. Ya solo queda probar la mejora, que es sencillamente espectacular. El antes y el después es como la noche y el día, literalmente. Y por si la mejora de luz no fuese suficiente, el consumo es la tercera parte de lo que consumían las bombillas, es decir, las pilas durarán 3 veces más y gracias al regulador los LEDs brillarán al máximo hasta agotar las pilas, en vez de ir perdiendo el brillo progresivamente. Si aún jugáis con la Game Boy original y tenéis un Light Boy o un clon suyo, le podéis hacer esta sencilla mejora para ver mejor la pantalla y ahorrar en pilas. En la descripción hay enlaces al regulador de voltaje. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.